Sí, como salga. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, una cosa de la casa era que en esta parte, cuando estaba construido el segundo piso, había una habitación. Y en esa habitación tenía una particularidad, era que la persona que vivían ahí se enfermaban o se enloquecían. Hubo dos personas que salieron mal de la cabeza y otras dos personas se enfermaron. Y con el tiempo nosotros ya, mi papá terminó clausurando esa habitación, porque a nosotros nos parecía muy extraño que la gente que vivía ahí salía mal, salía enferma, salía enloquecida. Y uno decía, pero ¿por qué? Y uno entraba a esa habitación y sí sentía muchas cosas fuertes, una vibración como que Incómodo, digamos. incómoda. Y pues todo eso se vino a pique, toda esa parte del segundo piso que les contaba, todo esto estaba construido, tenía habitaciones, todo esto se vino a pique. Y eso es algo que sí a nosotros nos dejó muy extraños porque eran personas bien, que uno las conoció y vivían ahí y salían enfermas. Y cuando se iban de ahí y se iban ya no volvían más acá a la casa. Entonces esa habitación como que la dijimos, no, esa habitación raro lo que pasaba ahí. Y la tiraron abajo, obviamente. Todo eso sí, cuando la casa nosotros la recuperamos, todo lo que era el segundo piso, tenía un altillo que era un tercer piso, todo eso se vino a pique y con eso se fueron paredes, ventanas, puertas, todo eso, el piso, las tablas, Y me, todo co- eso se botó. y me contabas que la otra parte, allá, como para también, porque obviamente que eso no lo grabé, en aquella parte había todo habitaciones. Todo esto eran habitaciones y donde está la figura de la nevera del restaurante, todo eso eran habitaciones. Habitaciones que vivía todo tipo de gente, pero sobre todo había muchas cosas que nosotros pues cuando vivíamos acá, cuando teníamos la casa, no nos gustaba mucho mi papá que hiciera pues arrendar a esas personas, pero si eran no preferíamos no pasar en la parte de aquí de atrás de la casa. Porque supuestamente hacían magia negra y eso ahí. Sí, hacían cosas oscuras, habían personajes oscuros, había gente con sus pasados. O sea, no había filtro para cuando venían. Sí, entonces también eso pues cuando se invadió la casa, que la casa duró 7 años invadida, que eso es una cosa también tremenda que en ese tiempo la persona, el cura que tomó la casa, él la volvió una fundación. ¿Y qué hacía aquí? Metía a puros indigentes, o sea, gente de la calle y arrendaba. Y arrendaba y dejaba que la gente se tirara en el piso a dormir y a meter droga. Entonces la casa la volvió una cosa impresionante de fumar droga y de sobre todo de personas ya en una situación de Así casi de que, locura. así que digamos, hubo entre invasión, entre invasión que trajo muertes o no. Pues O sea, cuando entraron con los machetes y eso. sí hubo mucho problema de violencias, sí hubo de violencias por lo menos con mi papá, mi hermano, sí les tocó a ellos salir de aquí amenazados, llamar hasta la policía por uno de los balcones de la casa para que los ayudaran a salir. Eh, Hubo problemas de conflictos aquí cuando el cura estaba con los inquilinos, porque muchos inquilinos no querían, no lo querían, pero él los sacó a todos y tuvo problemas de violencia. Pero de muertes así violentas no, pero sí de personajes que sí supimos que habían hecho cosas como él, que hacían cosas oscuras y venían y vivían acá en la casa. Y temas de violaciones hubo acá. Supimos una vez de un señor que sí venía acá con un niño
lo traía donde otro tipo. Pues, nosotros no sabemos porque el tipo era ciego, entonces el niño le servía de lazarillo y le dice, no, pues el niño le ayuda como a llevarlo. Pero una señora le gustaba pistear en las habitaciones y se dio cuenta de que al niño lo estaban violando. Ahí mismo ella, pues fue oportuna porque ella se llamó a la policía y al tipo lo cogieron y lo metieron a la cárcel. Y el tipo murió en la cárcel. Por suerte. Sí, él sí pagó y aquí lo lograron, la señora lo llamó a la policía y se lo llevaron y lo cogieron y allá pagó. Pero así personajes expendios de droga, cuando el cura recogió la casa había expendios de droga, muchas cosas. Pero pues... Y esa pared que me contaba que es, o sea, que por lo menos a mí por lo menos me encanta de cuando son cosas muy, muy antiguas, sí, esa es esta pared es una, que es la original. Es una pared pura piedra que es de más o menos de 1860, que es la que colinda con la casa, que es la esquinera, que es un palacio, que es el Ministerio de Cultura, y es en pura piedra y es como un límite que hay de la casa, me imagino en esa época, porque como acá pasaban los caballos para tomar agua acá en la... Porque los caballos estaban acá, sí. Las habitaciones para allá. Entonces aquí parqueaban a los caballos y con la piedra pues lo aguanta todo y ha aguantado todos esos años. Tiene como, es de 1800 más o menos. Sí, 1800 yo le pongo por ahí de 1840, 1860. Y las cosas de antes, como siempre digo, las cosas de antes aguantaban. Sí, no como hoy. Por eso todo esto está declarado como patrimonio arquitectónico. ¿Ah, sí? Y de interés cultural, porque son cosas que ya no se ven y se guarda toda la memoria de una época, ¿no? Y se ha guardado, entre las leyendas paranormales también hay memorias de eso acá. Sí, claro. Porque, o sea, para la gente que no sabe, o sea, dentro de las cosas que estuvimos charlando, de que también se escuchaban ruidos en platos y ollas, puede ser, ¿no? Sí, en la cocina. Pues uno de lo que dicen es las señoras que trabajan ahora acá en el restaurante es que ninguna le gusta quedarse aquí sola. Y porque alguna vez quedó una señora sola y escuchó que le caían los platos y le tiraban la puerta de uno de los baños y le prendían las luces. Entonces ella salió espantada y entonces ella ya dice, no, todas salimos al tiempo, no les gustan quedarse ninguna sola aquí en el restaurante. O sea, a la más increíble en realidad es a tu hermana porque ya vivió acá. Sí, mi hermana que vivió acá, ella no le gusta, ella dice, no, yo no, ella también no le gusta quedarse sola aquí en el restaurante. Así que cierran y se van enseguida. Se van enseguida, sí. Todos cierran y todas se van, ninguna se queda sola. Y cuando llegan también entran todas al tiempo. Ojalá que, o sea, si sale algo, si se documentan cosas, que no lo vean, porque ahí no vuelven más a trabajar después. Sí, así es.